Protección en el marco de la diplomacia consular, presentado por Antonio Hernández Vaca de la sección consular de la Embajada de México en el Reino Unido. ¿Qué es la diplomacia consular? La diplomacia consular es una tendencia que todavía no se ha definido específicamente, pero para trabajar con ella se hace a través de alguna de sus vertientes. La primera son los casos de alto perfil mediático, los cuales, ya sea por la presencia de ciertas personas relacionadas con la vida pública, política o social del país, o por el involucramiento de los medios de comunicación, se hacen, elevan su perfil y hacen que la sociedad esté muy pendiente de ellos. Número 2. Se basa en las negociaciones para alcanzar acuerdos en temas que afecten la práctica consular. Estos pueden ser acuerdos bilaterales, multilaterales. La número 3 es la extensión del portafolio de responsabilidades consulares, es decir, cada vez más los funcionarios consulares van adquiriendo más responsabilidades, más conocimientos y más especializaciones que hacen que brindan la oportunidad de que se le puedan otorgar mayor cantidad de servicios y de mejor calidad al usuario. ¿Por qué surge la diplomacia consular? La diplomacia consular surge por básicamente 5 factores. El primero es la globalización y la movilidad de personas. En este mundo tan cambiante, tan lleno de oportunidades, que cada vez facilitan más el movimiento de personas de un país a otro, de una región a otra, cada vez existe en mayor medida comunidades de nacionales de un país en otro país o en todo el mundo. Número 2. Mayor cobertura mediática. En nuestra época, ya no solo los medios de comunicación clásicos, radio, televisión y periódicos, sino a través de internet, redes sociales, la gente está de inmediato enterada de los sucesos y de los acontecimientos que están pasando en cualquier parte del mundo. A la vez, se enteran con mayor rapidez de los derechos y de las obligaciones que tienen y de los servicios que se les puede brindar. El 3. El aumento de las expectativas. Al conocer la gente cuáles son los servicios que se les pueden dar y al tener cada vez mayores necesidades, la gente espera mucho de sus oficinas consulares. 4. Transformación de los riesgos que enfrentan las personas. Al ser un mundo globalizado pero a la vez tan diverso, los riesgos que pueden enfrentar las personas en cada uno de los lugares donde se encuentren se van transformando. Lo mismo puede ser ataques terroristas, lo mismo pueden ser problemas de desastres naturales, etcétera. Y número 5, la concepción de la relación entre el Estado y la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez con mayor rapidez y con mayor razón la gente se va conociendo y va viendo al Estado como su proveedor de servicios, como al que le puede ofrecer y dar cada vez mayores servicios y de mejor calidad. ¿Cuáles son las implicaciones de la diplomacia consular? Bueno, la frontera entre las actividades típicamente diplomáticas de las típicamente consulares se diluye. Se diluye y esto quiere decir que tanto los funcionarios como las oficinas van tomando cada vez más con mayor rapidez y en mayor cantidad actividades que antes únicamente se consideraba que podían ser ya sea diplomáticas, ya sea consulares. Número 2. Se ubica que al individuo y sus necesidades deben de estar en el centro de la acción consular. Es decir, nos debemos de enfocar principalmente en la persona y no en el proceso. Número 3. Otra implicación es que se multiplican las alianzas con autoridades subnacionales, o sea, estatales, municipales, departamentales, depende del país, y con actores no estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas, iglesias, sindicatos, etcétera. Y se adopta un enfoque de planeación estratégica centrada en la persona y no solamente en repetir y repetir procesos. ¿Cuál es la posición de México frente a la migración? Para poder trabajar con un enfoque de
de diplomacia consular. Se debe analizar y atender con el migrante, poniendo al migrante en el centro y siempre con un enfoque de derechos humanos. El migrante se debe considerar siempre como un sujeto de derechos y además es un aliado para el desarrollo, no solo el migrante mexicano que sale de México, sino el migrante que llega a México. Número 3. Se debe abordar con un enfoque regional, es decir, las personas no solo van a ir de un país a otro, sino se van a ir moviendo de una región a otra, de un continente a otro, de un estado a otro. Y número 4. Hay que construir esquemas por los cuales se sumen a varios actores a través de las fronteras. Organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, de la sociedad civil, privados, académicos, sindicatos, etcétera, que permitan dar mejor atención al migrante. ¿Cuál es el modelo de atención consular integral que sigue México? Para México ha establecido, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido para brindar una atención consular integral, correcta y adecuada, el trípode consular, que se basa básicamente en protección, documentación y desarrollo comunitario. De esta manera se puede hacer que la protección sea una herramienta de política exterior, poniendo a la persona en el centro, al desarrollo comunitario, involucrando a todas las áreas de las embajadas o de las cancillerías. ¿Cuáles son los principales elementos de la diplomacia consular mexicana? El número uno es que la atención se basa en que el migrante es sujeto de derechos y aliado para el desarrollo, como lo habíamos hablado antes, el empoderamiento de las comunidades mexicanas que están fuera de México, establecer alianzas estratégicas con autoridades y con actores no gubernamentales, y el posicionamiento de los asuntos consulares en foros multilaterales, así como la cooperación con otros países para el intercambio de mejores prácticas consulares. Como se mencionó anteriormente, la práctica consular mexicana se basa en el trípode consular, el cual consta de protección, documentación y desarrollo comunitario. La protección, por su parte, se establece en cuatro niveles de acción. El primero es la protección preventiva, el segundo la asistencia consular, el tercero la protección consular y el cuarto la protección diplomática. Este último únicamente se lleva a cabo a nivel de gobiernos o de estados y obedece principalmente a razones políticas o de alto impacto en la sociedad. ¿Cuáles son los criterios con los que trabaja la protección consular mexicana? Son, el primero es que la protección ocurre en un contexto de reciprocidad, es decir, que puesto que México permite que otros países ofrezcan protección y asistencia consular a sus respectivos nacionales, espera México poder recibir las mismas facilidades por parte de otros países. Segundo es que es fundamental respetar la cultura, las normas y las legislaciones locales. El tercero es importante destacar que solo el gobierno federal puede ejercer y brindar la protección y asistencia consular a los mexicanos. El cuarto, la protección consular no debe poner en peligro la integridad física o emocional de los funcionarios consulares. 5. Es importante que el funcionario consular deje bien claro desde el principio los alcances y los límites a los que puede llegar la protección consular con el fin de no generar expectativas más allá de las posibilidades. 6. No se puede ocupar de asuntos que son personales y que el solicitante podría haber previsto de manera individual. Por ejemplo, si una persona viaja como turista y a medio viaje se queda sin dinero, no es posible que la representación consular le facilite recursos económicos para que pueda continuar su viaje. El siguiente es que es muy importante poner especial atención a casos grupales que tengan alto impacto social. Estos son sobre todo los casos de migrantes indocumentados en Estados Unidos o personas que por su naturaleza, ya sea política dentro de la sociedad, su caso genere
mucho impacto tanto en la sociedad como en los medios. Y es otro importante, la protección debe respetar las circunscripciones de los consulados. Este punto es de especial importancia tener en cuenta, sobre todo en los consulados en Estados Unidos, donde en ocasiones en un mismo estado hay varios consulados asignados y cada consulado tiene su circunscripción de condados específica. A veces se puede trabajar en conjunto entre ambos consulados, sin embargo, la circunscripción de los consulados es necesario respetar. Y bueno, para poder ejercer la protección, México se fija principalmente en las tendencias de la migración actual. ¿Estas cuáles son? La primera es la globalización. Como se habló antes, la, la globalización hace que cada vez haya más personas moviéndose de un lugar a otro y más tipo de personas. La dos es la aceleración de la migración. Por la misma globalización y por los medios de transporte que cada vez son más eficientes, más rápidos y menos caros, para la gente es cada vez más fácil moverse de un lugar a otro, regresar a su ciudad de origen. Y ya no solo son las personas que necesitaban el trabajo, sino hay personas que que regresan a su lugar de origen. Constantemente está moviéndose, pero además cada vez más rápido. La siguiente es la diferenciación, pues no todos los grupos, no todos los migrantes pertenecen a los mismos grupos. Pueden ser estudiantes, pueden ser trabajadores, pueden ser familias y no se le puede tratar de la misma manera a los diferentes grupos de migrantes. El siguiente es la feminización de la migración. Anteriormente se consideraba que la migración era principalmente un asunto en el que se veían involucrados los hombres. Actualmente y cada vez en mayor número, las mujeres son las que migran, ya sea por razones de trabajo, ya sea por estar con la familia. Entonces se les debe de dar una atención definida y especializada. El siguiente es que la migración cada vez es más politizada y esto tanto por los gobiernos como sobre todo por grupos pertenecientes a la sociedad civil, actores supranacionales o subnacionales. Entonces, por este tema es muy importante que se les tome en cuenta los diferentes tipos de migración. Para el estudio de la migración se toman en cuenta principalmente dos teorías. La primera es la teoría de jalar y empujar. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado el lugar de origen empuja a las personas a salir de su territorio, sobre todo por temas como falta de empleo, inseguridad, bajos salarios. Y por otro lado el estado destino jala a la gente con oportunidades de empleo, con mejores salarios, con mejores condiciones de vida, con más libertad de movimiento. La segunda teoría es la teoría de redes. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que una persona o varias personas se han establecido en cierto territorio, ellos han creado ya una base para que pueda venir más gente a establecerse cerca de ellos. Les facilitan los contactos, tanto con la sociedad local, con empleo, con escuelas, con lugares de vivienda, y poco a poco se van creando redes que facilitan el establecimiento o el movimiento de las personas. Y hay una tercera teoría que es la mezcla de estas dos teorías, la cual y que es en general la que más se aplica, pues no es la migración una cosa muy sencilla, sino que por un lado los estados empujan o jalan los territorios a su población y por otro lado la gente ya está establecida y entonces van creándose redes. ¿Qué es la protección preventiva? La protección preventiva es un tema fundamental. Son todas aquellas herramientas que permiten a las personas cada vez más eh, estar al pendiente y poder conocer sus derechos y crear un ambiente en el cual les permite establecerse sin llegar a tener problemas en el futuro. ¿Cuáles son los ejes con los que se trabaja en la protección preventiva? La primera es ampliar las alianzas locales, tanto con la comunidad mexicana ya establecida como con las autoridades y organizaciones en el lugar. Hacer un fortalecimiento de las campañas de ciudadanía, es decir,
estar en contacto con los medios de comunicación para poder informar constantemente a los nacionales mexicanos cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus oportunidades en el lugar. La tercera es reforzar las acciones de protección bajo un modelo integral y transversal que pueda atender de manera específica y diferenciada a las mujeres. Como un ejemplo es el caso de la ventanilla de atención integral a la mujer. Y la cuarta es la constante capacitación permanente de todo el personal que se encuentra trabajando en la red. ¿Qué acciones lleva a cabo la protección preventiva? Dan a conocer los servicios que ofrecen las oficinas consulares, refuerza la relación que existe con las autoridades locales, sensibiliza a estas autoridades sobre los intereses, cultura, las costumbres, la forma de actuar de los mexicanos, establece redes de colaboración con aliados estratégicos, pueden ser estos medios de comunicación, organizaciones, empresas, informa a las comunidades mexicanas acerca de sus derechos y obligaciones y advierte a los mismos mexicanos sobre los riesgos cuando pueden haber prácticas de fraude y de desinformación que afecten sus. ¿Qué es lo que una parte importante que puede hacer los consulados son las redes de protección preventiva? ¿En qué consiste? Bueno, en vincularse con las autoridades locales del país, vincularse con las comunidades, con los medios de comunicación y acercarse constantemente y estar ampliando a otro tipo de sectores. Para tratar los casos de protección, la protección se divide en 6 ámbitos. El primero es el ámbito de derechos humanos, que consiste en todas aquellas violaciones, principalmente por autoridades, de los derechos humanos de los migrantes. El penal es cuando los migrantes se ven involucrados en temas criminales. El 3 es migratorio, que les ayuda y orienta a regularizar o a conocer la situación migratoria más conveniente para el migrante. El cuarto es el laboral, que orienta sobre sus derechos de trabajadores y ayuda en los casos en los que los empleadores no están cumpliendo con sus obligaciones para con sus trabajadores. El quinto es el civil, que puede ser tanto el derecho de familia como demandas, fraudes que puedan existir en responsabilidad civil en la que puedan verse involucrados los connacionales. Y el administrativo, que son otro tipo de casos que no encajan en aquellos anteriores y que principalmente se refiere a la localización y traslado de personas vulnerables. Pueden ser estos enfermos, restos de personas o personas que se encuentran en ese momento en situación vulnerable. Dentro del ámbito de la protección civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya a los connacionales tanto dentro como fuera del territorio nacional en el campo muy específico del derecho de familia. En este campo apoya con los temas de adopción internacional de menores, custodia de menores, restitución internacional de menores y cobro de alimentos en el exterior. Para estos casos se apoya principalmente en tratados bilaterales con otros países o en convenciones multilaterales como la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la restitución internacional de los menores. Finalmente, para dar seguimiento a los casos de protección que realiza las oficinas consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se cuenta con diversas herramientas. Una de ellas son el uso de las redes sociales, que nos permiten actualmente dar seguimiento y promocionar todas las actividades que realizan las oficinas consulares, poder ayudar a promocionar derechos, hacer campañas informativas a los connacionales. Las redes sociales más útiles para esto se ha encontrado que son Twitter y Facebook. Asimismo, se cuenta con el uso del Sistema Integral de Protección Consular, que es una herramienta web en la que se van registrando todos los casos que se realizan dentro del área de protección. Y finalmente, el informe único que se debe realizar constantemente por parte de los encargados de protección en las oficinas consulares para mantener informada a la Secretaría, específicamente a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de los casos en los que se han ido tratando. Muchas gracias.